Bueno, tengo el gusto, Daniel, muchísimas gracias por sumarte a esta iniciativa. Daniel Blanco es doctor en Epistemología e Historia de la Ciencia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, además de licenciado en Biodiversidad por la Universidad Nacional del Litoral y licenciado en Teología por la Universidad Adventista del Plata. Es investigador del CONICET en el área de Historia y Filosofía de la Biología. Ha dictado clases en diversos centros de estudio y actualmente es profesor titular de Historia de la Ciencia y de la Técnica en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Fue director del Departamento de Ciencias Sociales, del Profesorado en Matemáticas y de la Licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Además de escribir diversos artículos científicos, también dictó cursos de extensión en diferentes universidades y participó de actividades de divulgación de la ciencia. Fue miembro de diversos proyectos de investigación sobre filosofía e historia de la ciencia y acerca de leyes, modelos y teorías en ciencias físicas, químicas, biológicas y sociales. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología, de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur y de la Asociación de Filosofía de la República Argentina. Muy interesante el CV. Yo te agradezco mucho, Daniel, porque justamente poder escuchar a alguien que ha trabajado específicamente desde distintas especialidades, como son las ciencias biológicas y la filosofía, es un poco el interés de este camino que vamos haciendo en los Ateneos de Ciencia y Religión. UCASAL abrió un poco el espacio el año pasado, y en vistas al 11º Congreso Latinoamericano que se celebrará acá en septiembre en Salta, aprovechamos para invitar a los que se suman por primera vez a este itinerario de Ateneos y que queremos darle continuidad en 2 próximos hasta el mes de septiembre. Así que te escuchamos hoy, Daniel, con mucha atención en este tema sobre el Tratado de Réticus, sobre ciencia y religión, que para muchos de nosotros va a ser un momento muy ilustrador. Gracias, Daniel, te cedo la palabra y te escuchamos. Bueno, a todos. Me agradezco a Lucio, a Lorena, también Verónica, a toda la gente de la organización por haberme convocado, y para mí es un placer compartir estos minutos que vamos a tratar de aprovechar al máximo para luego también tener un momento de diálogo después de que yo diga algunas cositas, ¿sí? Decidí comenzar con 2 expresiones que vienen al caso de nuestro amigo Stephen Jay Gould. La primera es The Wonderful Life. Debemos ser capaces de determinar si nuestras hipótesis son definitivamente erróneas o probablemente correctas. Dejamos aserciones de certeza a los predicadores y a los políticos. Y el otro, en su libro sobre ciencia y religión, dice que el mundo natural no puede contradecir las escrituras, porque Dios, autor de ambos, no puede hablar contra sí mismo. Así que, y ahora llegamos al punto clave, si alguna contradicción parece emerger entre resultados científicos bien validados y una lectura convencional de las escrituras, entonces más bien debemos reconsiderar nuestra exégesis, porque el mundo natural no miente, mientras que las palabras pueden transmitir diversos significados, algunos alegóricos o metafóricos. Mi objetivo, a ver si me puedo pausar aquí, a ver, ahí está. Tengo el objetivo principal con esta charla, que ya tratar de convencerlos de algo, que por ahí ya están convencidos, pero si no, la idea es subrayar cuán importante es la filosofía a la hora de procurar establecer un diálogo entre ciencia y teología, como expresara Ian Barbon en la editorial del primer número de Saigon, donde él decía que es deseable que mediante la incorporación de la filosofía este diálogo se transforme en triálogo. Y los objetivos secundarios, que son ligados a nuestro estudio de caso de hoy, son más exigentes en tanto que suponen el objetivo principal y a la vez demandan que hagamos más concesiones. Primero, explicitar el debate sobre el realismo científico como tópico de discusión subyacente al diálogo entre ciencia y religión en las primeras décadas posteriores a la publicación de las revoluciones de las orbes celestes. Reconstruir brevemente la posición de Réticus respecto de la relación de ciencia y fe, hablando un poquito acerca del famoso tratado que lo encontró bajo el título Carta sobre el movimiento de la Tierra. Posicionar a Réticus como un precursor de bien conocidas ideas galileanas
vinculadas con la inversión de la jerarquía de las disciplinas tan caras a lo que se conoce como la Revolución Copernicana, y finalmente contribuir a pensar el modo en que interactúa el conocimiento científico y la labor exegética. La presentación básicamente tiene esta estructura, y ya inmediatamente nos metemos con el primer punto, el tema del heliocentrismo y el ficcionalismo. Rheticus, saben ustedes, fue el único discípulo directo que tuvo Copérnico, autor también de enormes aportes a la trigonometría. Algunos de ellos aportes los seguimos usando hoy en la escuela, aprendimos en la secundaria con sus notaciones. Y es mayormente conocido, digamos, por haber sido el principal responsable de que Copérnico, su mentor, decidiera dar a conocer su obra magna por la publicación de Narratio Prima, que iba a ser una suerte de metro patrón de cómo venía la mano, con un termómetro de ver cómo reaccionaría ante las nuevas ideas el contexto de la época, y también como por haber articulado con éxito todo el andamiaje editorial que permitió que The Revolutionibus llegara de una vez por todas a la imprenta. Pero yo quiero comentar algo que por ahí es bien conocido, y voy a ir a cosas que por ahí no lo son tanto. Quiero comentar que antes de que esto se cristalizara, esto es 1543, al promediar el año de 1540, Rheticus, que estaba viviendo con Copérnico, consultan ambos con un teólogo luterano, Andreas Osiander, que famoso también por todo muy metido en el tema de editorial y demás, respecto de cuál sería el mejor modo de proceder a la hora de presentar el heliocentrismo y el triple movimiento de la Tierra de un modo que no causara problemas. Ambos tenían claro, Rheticus y Copérnico, que la resistencia y posibles ofensivas vendrían probablemente desde dos flancos. El filosófico, el de los peripatéticos, que venían defendiendo la centralidad e inmovilidad de la Tierra desde hace casi 2 milenios, y de aceptar poner a la Tierra en movimiento le iba a corresponder un único tipo de movimiento. Ya diría algo más al respecto. Típicamente el único movimiento atribuido a la Tierra es el de rotación, que es por ejemplo el que le atribuye Ursus, el rival de Tycho, unas décadas más tarde, y negando el de locomoción, el de traslación. Y por otra parte el de los teólogos, en tanto que numerosos textos bíblicos, de ser leídos literalmente, como de hecho solía hacerse, sostienen la inmovilidad de la Tierra y la movilidad del Sol. Así la nueva teoría se avisoraba como disruptiva, absurda e incluso herética. De Revolutionibus fue publicado en 1543 frente a un joven movimiento reformista y a poco del inicio del Concilio de Trento, evento que sabemos gatillaría hostilidades, y preguntas tales como hasta dónde es posible alejarse de una lectura literal de la Biblia sin amenazar su contenido, o a quién corresponde efectivizar la interpretación, estaban en el centro de atención. En este contexto de debates teológicos, al menos dos cuestiones no estaban en discusión mayormente. Primero, la autoridad de San Agustín, que es totalmente relevante para todo lo que vamos a decir hoy. Y segundo, la adecuación de la cristianización de Aristóteles. Tanto su física como la astronomía tolemaica, ya veremos esta distinción entre astronomía y física de qué va, estaba fuera de discusión, aunque está claro que había claras salvedades al respecto. ¿Sí? Ya podemos luego hablar algún detalle más sobre esto. Entonces, Copérnico y Rheticus le escriben a Osiander. Estas cartas están perdidas, pero gracias a Kepler tenemos la respuesta que Osiander, después de varios meses de tomarse el tiempo para responder, le escribe a ambos en cartas fechadas el mismo día. Vamos a compartir qué es lo que le dice Osiander. Por ejemplo, a Copérnico le dice: siempre he sido de la opinión de que las hipótesis no son artículos de fe, sino bases para el cálculo. De modo que incluso si son falsas, esto no tendría importancia en tanto den cuenta de los fenómenos de los movimientos de manera exacta. Porque ¿quién podría asegurarnos que la inconstancia del movimiento del Sol se debe a un epiciclo o a que está en una excéntrica? Esto era conocido ya desde la antigüedad, ¿verdad? Dado que si seguimos la hipótesis de Ptolomeo, podría suceder lo uno o lo otro. Por lo tanto, parecería ser una buena idea que usted diga algo al respecto en el prefacio, porque así pacificará usted a los peripatéticos
y a los teólogos de quienes teme que presenten objeciones. Y Arreticus, en la misma dirección, dice: los peripatéticos y los teólogos serán aplacados con facilidad si escuchan que puede haber diversas hipótesis sobre el mismo movimiento aparente, y que no se las presentan como ciertamente así, sino más bien como gobernando los cálculos de los movimientos aparentes como posibles, que podría suceder que alguien más pensara otras hipótesis, que un hombre puede pensar construcciones apropiadas y otro otras más apropiadas, ambos dando lugar a las mismas apariencias de movimientos, y que todos son libres de hacerlo, y además ha de ser congratulado quien piense las más eficientes. Así, alejados de la severidad en la condena y sumados a los placeres de la investigación, al principio se volverán más razonables y luego, buscando en vano, seguirán la opinión del autor. Cuando Reticus y Copérnico reciben estas cartas, claramente, digamos, de convicciones distintas de las propias, porque tanto Reticus como Copérnico eran realistas, desoyen este consejo de Osiander y avanzan con la publicación de la obra sin mayores aclaraciones al respecto. Sin embargo, por una vuelta de tuerca, que no viene el caso ahora detallar para no detenernos mucho en eso, al final se incluye justamente una carta al lector bastante conocida, célebre, cuyo autor era el mismo Osiander, donde se vuelve a hablar desde una perspectiva escéptica respecto del realismo, desde una perspectiva más bien instrumentalista. Tengo acá un compendio de eso, quizás me salté algunas partes y voy al punto. Como no puede llegar a las verdaderas causas, el autor adoptará cualquier suposición que permita calcular correctamente los movimientos a partir de los principios de la geometría, tanto para el futuro como para el pasado. O sea, mientras nos permita hacer predicciones acertadas y retrovisiones acertadas, no importa el instrumento, dice Osiander. El presente autor ha realizado ambas tareas de manera excelente. Estas hipótesis no tienen por qué ser verdaderas ni siquiera probables. Por el contrario, si proporcionan un cálculo coherente con las observaciones, con eso basta. Si algunas causas son fruto de la imaginación, como de hecho lo son muchas, no se proponen para convencer a nadie de que son ciertas, sino simplemente para proporcionar una base fiable para el cálculo. Y luego tiene una afirmación que es de un tinte luterano de la época típico, que es que decir que el filósofo nunca va a afirmar algo como cierto si no se le ha revelado de manera divina, de manera directa. ¿Sí? Como que hay una imposibilidad en los seres humanos de alcanzar la verdad. ¿Sí? Así que solamente podemos jugar con ficciones, y siempre dentro del juego de ficciones, del abanico de ficciones disponibles, me voy a quedar con la que mejor resuelva los problemas que tengo sobre la mesa. La inclusión de esta carta al lector, para muchos hipócrita, tuvo un fruto positivo importante, y es que permitió que el copernicanismo no solo estuviera exento de persecuciones por décadas, sino que incluso fuera enseñado en casas de estudios, especialmente las protestantes, siguiendo este mismo enfoque instrumentalista. O sea, la enseño, pero no me lo creo. La enseño porque funciona, pero no me la creo. Los problemas para los copernicanos iniciarían unas décadas después, cuando empezaran a acentuarse perspectivas filosóficas realistas a la hora de adoptar el copernicanismo. Sin embargo, hay que recordar que ya Reticus, al igual que su maestro, eran realistas, y que por lo tanto él mismo debió lidiar con esto. Ahora, qué interesante, en 1618 un astrónomo dice tener en su poder varias cartas relacionadas muy útiles para la historia del copernicanismo, y que él pensaba hacer públicas. Y publica como un adelanto 3 de ellas. La publicación definitiva, por alguna razón que desconocemos, nunca se cristalizó, pero de estas 3 cartas hay una que nos viene, que es genial para nosotros. Porque una de ellas está dirigida justamente a Reticus, y que tiene que ver, es una respuesta, una carta perdida de Reticus a este otro personaje, ahora voy a decir quién es,
indignadísimo con la reciente publicación de Revolutionibus, incluyendo esta nota escéptica respecto del realismo. Entonces, ¿quién es este autor? Bueno, es un sacerdote católico, Giesi, que se convirtió en amigo de Reticus de paso luterano, y también muy amigo de Copérnico. Entonces, yo voy a leer ahora una partecita de esa carta, fíjense, fechada el 26 de julio de 1543, pocas semanas después de la muerte de Copérnico. Miren lo que dice. O sea, diciéndole Giesi, imprimámoslo de nuevo sin este adenda, ¿no? Sin este prefacio. Y se ve que ya venía como una respuesta de una indignación de la carta que hemos perdido. Si se van a volver a imprimir las primeras páginas, me parece que debería añadir una breve introducción que limpiaría la mancha de la argucia también de los ejemplares que ya se han distribuido. También me gustaría que en la portada apareciera la biografía del autor escrita por usted con buen gusto, que leí una vez. Creo que a su relato solo le falta su muerte. Esta fue causada por una hemorragia y posterior parálisis del lado derecho el 24 de mayo, habiendo perdido la memoria y la agudeza mental muchos días antes. Solo vio su tratado en el último suspiro de su agonía. Vale, uno dirá que se murió cuando vio el prefacio ese, ¿verdad? Me gustaría también que se añadiera su pequeño tratado, de acá está el punto, en el que defiende con toda razón que el movimiento de la Tierra no está en conflicto con las Sagradas Escrituras. De este modo completarás el volumen y repararás el daño que tu maestro no le mencionó en el prefacio del tratado. Sí aparece Giese, pero no Reticus. Al parecer Reticus, previendo las dificultades que hemos mencionado, decide escribir un documento con miras a mejorar los pronósticos relativos a la recepción de las nuevas ideas, estableciendo la inocuidad de la teoría de Copérnico para el creyente. Con todo, como sabemos, esta sugerencia de Giese nunca se cristalizó, nunca se efectivizó. La biografía de Copérnico continúa perdida hasta hoy, y tampoco hubo rastros, ni siquiera referencia alguna que tengamos, que yo conozca al menos, de este tratado por siglos, hasta que las cosas cambian en 1972. Pasó Giese. Se sabe que Giese también escribió un texto sobre ciencia y religión en la misma dirección, que también está perdido. Fue justamente en 1972 que Huygens, buscando material relativo a la recepción del copernicanismo en Holanda, dio con un ensamble de dos textos que no tienen mucho en común, salvo su anti-aristotelismo. Uno sobre física y el otro un tratado que se llama justamente, aparece de manera anónima, que lleva el título Carta relativa al movimiento terrestre. Esta publicación es del siglo XVII, es de 1651. Se deja constancia que el volumen fue realizado en Utrecht, justamente en este año. Y bueno, cuando Huygens lo empieza a estudiar, advirtió que el texto era en realidad de factura más antigua, o sea, esta publicación es de esa fecha, pero el texto es más viejo. Atribuyó a Reticus su autoría y lo rebautizó como Tratado acerca de las Sagradas Escrituras y el movimiento de la Tierra. Sobre la autoría, Huygens subraya la mención de dos obras sobre astronomía, una por el mismo autor y otra por su, como dice ahí, venerado maestro. Huygens piensa que la primera es el Compendio Copernicano Narratio Prima, que en cuanto al estilo de la escritura tiene muchos puntos en común también con este documento, y que la segunda obra de astronomía, en este caso la obra de su maestro, del maestro de este autor, sería nada más y nada menos que la Revolución de las Orbes Celestes. Además, Huygens piensa que solo Reticus llamaría a Copérnico mi maestro. Esa expresión preceptor es muy exclusiva, es singular de los escritos de Reticus. Entonces, todos estos indicios lo llevó a convencerse de que había dado con el texto perdido. Otro punto importante es el tema de la datación. El texto más nuevo que menciona, que cita el autor desde 1532, aunque la alusión de Narratio Prima, saben que es del 39, apunta entonces algunos años con posterioridad a eso, pero el 32 sería el piso de la producción del texto. Y además la terminología con la que habla el escritor, el autor,
recuerda el tono no polarizado típico de los escritos pretrentinos. Finalmente, dada la fecha de la Carta de Fiese, probablemente este tratado se produjo entre 1540 y 1543. Huygens en 1984 publica el libro en edición bilingüe con todo un aparato crítico muy bueno, de alta calidad, y otros estudios adicionales. Vamos directamente entonces ahora a hablar acerca del tratado. Primero quiero comentar brevemente que hay autores muy minoritarios que no han convencido demasiado, que si bien no descartan que Huygens dio efectivamente con ese tratado, lo ponen en duda. Esto no fue así sino hasta el año 2013, con una publicación de una tesis doctoral, donde se pone duda respecto de la paternidad de Rheticus sobre este texto. No nos vamos a detener aquí mucho sobre esto. Solamente decir que la enorme mayoría de los especialistas no fueron convencidos por Hemming y todavía siguen sosteniendo a la fecha que Huygens dio efectivamente con el texto de Rheticus. Y el otro punto que ha sido objetado es el enfoque realista del autor, citando, aludiendo a evidencia textual, cuando hay expresiones en el texto que parecen negar que podamos conocer certeramente regularidades de la naturaleza, y alusión al contexto teológico luterano, que es al que hacíamos alusión antes. Bueno, contestar todo esto demandaría la elucidación del término hipótesis en una época previa a la que Kepler se va a remandarla, digamos, y va a ponerse a trabajar sobre eso en un escrito que, si no lo han leído, lo recomiendo, porque tiene una sutileza epistémica, una sutileza filosófica realmente envidiable en Kepler, que es su defensa de Tycho, de su maestro explotador Tycho, en un tratado que él nunca publicó, pero que fue redescubierto y publicado en su versión latina original en el siglo XIX, y en 1984-87, en la década de 1980 seguro, fue traducido al inglés por Jardín, trabajo también de alta erudición. El punto acá, lo que habría que distinguir más en esta época, en estas décadas, al menos, insisto, hasta comienzo del siglo XVII, es la distinción entre un dispositivo geométrico predictivo, o sea, una hipótesis matemática, y las teorizaciones en astronomía, que involucra hipótesis de naturaleza ahora física. Entonces, el lugar que ocupaba la astronomía, hasta yo diría que el texto de Kepler en particular, estaba más vinculado con las hipótesis matemáticas que con la física. Voy a decir algunas cositas para responder a Reland respecto de las críticas al enfoque realista. Sí que existen ciertas expresiones que son ambiguas en el texto. A veces habla de certezas, a veces parece dudar de ellas. Voy a acá compartir un parágrafo donde acentúa lo primero. Dice el autor: hemos explicado suficientemente en otra parte cómo las hipótesis relativas al movimiento de la Tierra concuerdan tan fuertemente con los hechos observados que pueden identificarse con ellos como una buena definición, pues la razón no puede producir ninguna otra hipótesis más cercana a la verdad. Por lo tanto, el movimiento de la Tierra puede considerarse como una verdad demostrada. Esta expresión, nunca vamos a encontrar este tipo de seguridades en Osiander, por ejemplo, o en un luterano típico, ¿sí?, de la época, quien, como habíamos mencionado, abogaba por el uso de cualquier herramienta de predicción con tal que diera resultados, o sea, que funcione, que diera frutos. Rheticus ni siquiera se acerca a decir que había que salvar las apariencias costase lo que costase. Al contrario, cree que el copernicanismo está demostrado. Si no fuera así, ¿por qué habría de molestarse en buscar una razón para que las partes de la Tierra se muevan en círculo? Fíjense, estas son las palabras con las que empieza el tratado. Dice: es matemáticamente cierto que para obtener una explicación coherente de los fenómenos de los cuerpos celestes debe suponerse la movilidad de la Tierra. Sin embargo,
¿Qué debe establecerse al respecto según la Sagrada Escritura? Entonces el punto es, ¿por qué habría de molestarse en escribir un texto sobre las Escrituras si su tierra móvil no era más que un modelo arbitrario sin compromiso ontológico? La propia tarea de tomarse el trabajo de escribir esta obra indica una inclinación hacia el realismo por parte de ese autor. Casi no hay lugar para este tipo de textos y Rheticus pertenecía al campo de Osiander, al campo instrumentalista. Además, se puede encontrar la misma opinión en Narratio Prima, donde Rheticus habla de la nueva hipótesis, pero al mismo tiempo considera la Tierra como un planeta real con múltiples movimientos. Rheticus afirma que Copérnico no solo demostró que la Tierra se mueve, sino que también demostró todo lo relacionado con esos movimientos. Literalmente, lo que se ha dicho hasta ahora sobre el movimiento de la Tierra ha sido demostrado por mi maestro. Esto es Narratio Prima. Bien. Ahora, los otros pasajes que parecen, digamos, juntar agua para el molino instrumentalista, sí que existen y ha dejado perplejo a muchos historiadores y filósofos de la ciencia. Y yo quisiera acá poner algún matiz antes de seguir adelante, y tiene que ver con Osiander. Podríamos moderar nuestra comprensión del instrumentalismo también, y desde dos ángulos diferentes. Por un lado, esta posición no realista podría ser un mero escepticismo por razones insuperables, y no necesariamente una posición antirrealista. Por otro lado, tal vez estaba aconsejando a Copérnico y a Rheticus que adoptaran pragmáticamente el instrumentalismo por una cuestión de corrección política y protección, pero no por convicción. Un importante experto en este tema, Swerdlow, nos recuerda que Osiander en sus cartas estaba sugiriendo a Copérnico y a Rheticus lo que deberían decir a los lectores, no cuál debería ser intrínsecamente su posición sobre el realismo. O sea, él lo que le estaba diciendo es, ustedes véndanse así, no le estaba diciendo lo que deberían creer. Esta observación subraya que no hay que subestimar el factor de corrección política en un entorno al que amenazaba la intolerancia cuando los autores introducen abiertamente opiniones polémicas. El que lo dijo bien clarito fue Kepler en un texto posterior, obviamente. A ver. Aquí, el que está casi al último de estos textos, dice: hay que señalar que Osiander parece haber escrito sin sinceridad y no por convicción personal, pues como temía por Copérnico a manos del rebaño de filósofos, en caso de que los lectores se asustaran de su excelentísima obra por lo absurdo de las hipótesis, quiso poner estas cosas suyas en un prefacio para, por así decirlo, edulcorar, azucarar la píldora de la obra de Copérnico. Y como decíamos, si todo esto es una ficción, o al menos un modelo no realista, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué no mostrar directamente un instrumentalismo a secas y nos ahorramos todos los problemas? Mi respuesta es que no hay ninguna concesión al consejo de Osiander por parte de Rheticus, y si la nueva astronomía no era más que matematización de una realidad inexistente, no hace falta buscar un lugar seguro para la propuesta. Ahora, si el copernicanismo se estaba aventurando en las verdades de la naturaleza, todo este revuelo tiene pleno sentido. Vamos a dedicar unos pocos minutos a hablar sobre el contenido de la obra. El texto es apologético, insisto, tenía el mismo objetivo que Narratio Prima, terraplenar el terreno para la recepción del copernicanismo, ahora no para en el ámbito de los astrónomos, para lo cual estaba pensado Narratio Prima, sino para el común de la gente educada, no necesariamente experta en cuestiones astronómicas. Creo que las ideas uno las puede resumir del siguiente modo. De manera general, lo que él va a decir es que ciencia y fe son disciplinas diferentes, con intereses prácticamente de intersección vacía. A la ciencia no le interesa nuestra salvación, y la Biblia no es un libro de ciencias. Entonces tenemos algunos textos, vamos a obviar la lectura. De este modo, insiste en mantener las disciplinas separadas en razón de incumbencias. Ciencia y religión tienen preocupaciones distintas,
No es necesario saber de lo espiritual para ser versados en física, ni saber de física contribuye a nuestra salvación. También hay diferencias metodológicas. Entonces, primer punto general. El contraste entre las respectivas agendas y heurísticas augura la ausencia de conflictos genuinos entre las disciplinas. ¿Está bien? Eso es como de manera general. Pero, ¿qué hacer en los casos donde sí hay convergencia? O sea, acá puede suceder dos escenarios posibles. El primer escenario, estamos frente a conocimiento respecto de la naturaleza que la ciencia no puede alcanzar, pero de lo cual la Biblia habla. ¿Sí? En estos casos la Biblia es apodíctica. ¿Sí? Lo que dice la Biblia es lo correcto. Él, por ejemplo, aborda el tema de la creación del mundo, concluyendo que, es una pregunta acerca de la naturaleza, según inicio. La ciencia no tiene una respuesta para eso, no puede alcanzar esa respuesta, pero la Biblia dice que sí lo tuvo, entonces yo creo que lo que dice la Biblia tuvo un inicio, y aunque le pese a los aristotélicos. Notemos que hasta acá nada resulta disruptivo para el paladar devoto, sino que por el contrario la autoridad de las Escrituras aparece como vindicada, incluso por encima de la consolidada filosofía aristotélica. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos frente a conocimiento de la naturaleza, que la ciencia sí puede alcanzar, la Biblia dice algo al respecto y aparecen aparentes contradicciones? ¿Qué hay que hacer? Entonces, la propuesta de Reticus, esta es su carta más osada, dice que debemos aceptar los dichos de la ciencia. Entonces, si una teoría parece conflictuar con las Escrituras, hay que contemplar que sus autores no cuestionaron el saber popular de su época, por mucho que legítimamente nos prescriban en lo espiritual. Sin precisiones en el ámbito natural, la Biblia no podrá ser autoridad para decidir sobre nuestras teorizaciones al respecto de este. Voy a leer esta cita. La Escritura toma un estilo del discurso, un idioma de locución o un método de enseñanza del uso popular, de modo que este puede también acomodarse completamente a la comprensión de la gente y no a la sabiduría de este mundo. Por lo tanto, los textos de la Escritura que lidian con las cosas naturales reciben diferentes interpretaciones, en tanto y en cuanto que ellos no han sido legados por el Espíritu Santo con el mismo cuidado que aquellos de los cuales dependen nuestra salvación. Entonces, si aparece un conflicto, hay que contemplar que los escritores del texto inspirado no cuestionaron el saber popular de su época, mayormente cuando escribían, por mucho que legítimamente nos prescriban en lo espiritual. Sin precisiones en el ámbito natural, la Biblia no podrá ser autoridad para decidir sobre nuestras teorizaciones, y bueno, a esta perspectiva se la conoce como acomodacionismo. Rápidamente podríamos decir, yo podría ofrecer este resumen de todo el tratado. Reticus defiende obviamente un supuesto realista, o sea, la ciencia descubre verdades, realidades del mundo. 2. Dios legó los textos sagrados a la humanidad para hacerle saber cómo obtener la vida eterna y no para describir la naturaleza. 3. Los escritores bíblicos, cuando hablan del mundo, siguen las creencias de su época sobre este, lo cual no debe tomarse como un apoyo a tales creencias, a la perspectiva acomodacionista. Y por lo anterior, 4, los versos sobre la naturaleza no siempre, no necesariamente, deben ser entendidos de manera literal. Bueno, el ejemplo con que él ataca, por ejemplo, el literalismo, va a ser el mismo caso que va a tomar luego Galileo, en 1613 y luego en 1615, en conocidas cartas, es el texto de Josué. Entonces, el argumento son muy diferentes. El de Galileo es mucho más elegante, pero lo Reticus lo que dice es que cuando dice que el sol se detenga en Gabaón y la luna en Ajalón, eso si uno se pone literalista, uno tendría que decir que en algún momento el sol estuvo sobre Gabaón, ¿verdad? Pero en realidad él lo está diciendo desde la perspectiva del fragor de la lucha de donde Josué da la orden. Si hubiera estado en otro lugar, le hubiera dicho al sol que se detenga sobre otro lugar, ¿sí? O sea que desde la perspectiva de Josué, si cae una piedra perpendicular al piso desde el sol, caería sobre la ciudad de Gabaón. Pero si hubiera estado en otro lugar, hubiera dicho otra localización, de sol detente en tal lugar, ¿sí? Dado que el sol, ningún literalista diría que el sol está en algún momento sobre Gabaón, entonces aún así el literalismo, aún manteniéndose en las suyas, supuestamente manteniéndose en las suyas, el literalismo tiene que hacer
concesiones. Después en la charla, si quieren, les cuento la más elegante postura de Galileo sobre esto. Bien, hablemos para ir a la siguiente parte sobre el acomodacionismo y la interpretación escritural. Entonces, la perspectiva exige que los pasajes en los que la Biblia aparentemente habla de una tierra estacionaria pueden y deben ser leídos por los partidarios del copernicanismo en el contexto de la producción de los textos inspirados. Lo mismo ocurre con los textos que hablan del movimiento del Sol y o de la Luna, para los que el tratado reserva sus últimos párrafos. Bien, entonces las apariencias nos dicen que el Sol se mueve, la nueva astronomía nos dice que no. Los autores bíblicos, como hacemos todos aún hoy en día, se atienen a las apariencias. Probablemente si ustedes nunca escucharon hablar de Reticus, de todas maneras les suenan estas ideas, porque estas ideas, todos siempre son ecos de San Agustín, pero están y se han hecho famosas hasta las náuseas, porque todo esto está en Galileo, 80 años después, 60 años después. ¿Sí? Estas perspectivas relativas, contextuales, están en el centro de su construcción de una barrera entre el conocimiento espiritual y el natural. Dejemos que teólogos y científicos se dedican a lo que saben hacer. De la Sagrada Escritura debemos buscar en primer lugar solo aquellas cosas necesarias para la salvación. Tomemos prestadas las cuestiones filosóficas de sus autores y consideremos respetuosamente, según las interpretaciones recibidas, lo que dice la Sagrada Escritura sobre la naturaleza. El acomodacionismo hizo bastante sencillo para Reticus encontrar compatibilidad entre la Biblia y la naciente astronomía. Esto puede extenderse de forma más general. La misma relación con la teología resultará si nos centramos en cualquier otra teoría científica de éxito. Podemos apoyar el acomodacionismo sin importar en qué teoría creamos. Bueno, después está el tema de, está bien, aún supongamos que estamos bien con el acomodacionismo, ¿quién es el que acomoda? ¿No? Esa es la otra discusión sobre, obviamente sabemos en el Concilio de Trento se llega a una concesión al respecto. Voy a saltearme esto por razones de tiempo. Y finalmente, la importancia del realismo para la interpretación escritural. Reticus afirma que la Biblia podría de hecho hablar de una tierra en movimiento e identifica algunos casos descubiertos por su maestro en el texto inspirado. Por ejemplo, interpreta los fundamentos de la tierra de Job 38 como hablando del triple movimiento de la tierra y encuentra referencias bíblicas ocultas tanto a la declinación como a la rotación diaria de la tierra. ¿Qué está haciendo acá Reticus por todo esto? Está adaptando su interpretación a la nueva ciencia. Está renunciando al acomodacionismo en el proceso, ¿verdad? Está tratando de encontrar la nueva astronomía en la Biblia, lo cual lesiona el principio acomodacionista que acabo de poner sobre la mesa. Entonces, este movimiento clave es flagrantemente incompatible con el principio que él mismo introdujo respecto de la Biblia como su único intérprete. Aquí es la nueva hipótesis científica, no los versículos bíblicos, la que guía la interpretación específica de los textos bíblicos. O sea, esto fíjense cómo acá ya, más que se insinúa, aparece explicitada ya la famosa inversión en la jerarquía de las disciplinas tan cara a la así llamada revolución copernicana. Esta incoherencia la señala Juicas en este parrafito que recorté para ustedes. Dice, aunque el principio fundamental de Reticus es que la Biblia enseña el camino de la salvación y al hablar de la naturaleza se adapta a la creencia popular o a la observación ingenua, sostiene también que bajo un velo se oculta en ella alguna verdad científica. Este error, esta inconsistencia la va a cometer también Galileo en su Carta Cristina. En tales casos, la ciencia puede permitirnos reconocerla y dar así algunas interpretaciones correctas antes pasadas por alto, es decir, antes de que tales verdades científicas hubieran sido descubiertas. Resumiendo, podemos concluir que el procedimiento de Reticus es, en primer lugar, interpretar aquellos textos que se aducen en contra de la movilidad de la Tierra como acomodados al modo común de hablar. Y en segundo lugar, rastrear textos que en retrospectiva podrían leerse a favor de esa movilidad.
Como vimos, la perspectiva acomodacionista ayuda a desvincular a los exégetas del literalismo, una heurística negativa, es decir, por donde no ir. Pero ahora Reticus lee las escrituras a la luz del conocimiento contemporáneo de su época, llegando a interpretaciones que son más satisfactorias en el sentido de que no solo no entran en conflicto con su teoría, sino que la afirman, una suerte de heurística positiva, pero altamente incompatible con la misma regla acomodacionista que acaba de introducir. Otra vez, lo repito, perdón, pero insisto con esto, Galileo va a hacer lo mismo. Va a afirmar lo mismo y va a cometer la misma inconsistencia. Reticus lee algunos textos con su teoría recién aceptada en mente para encontrar sus afirmaciones reivindicadas por el propio texto. Ve en las escrituras lo que él ya sabe gracias a la ciencia. Como dice Cray, un comentarista de esto, Reticus cayó víctima de aquello que Agustín había criticado, encontrar las propias opiniones sobre el mundo natural en las escrituras y luchar por ellas. Con esto abandona la mejor ventaja de permanecer en el ámbito acomodacionista, pues mientras que las teorías pueden ir y venir, nuestra confianza en las escrituras permanecería intacta. Sin embargo, si las teorías y las interpretaciones bíblicas interactúan, reaparece la posibilidad de malentendidos y conflictos. Con razón, cabe preguntarse por qué se da esta flagrante contradicción. Y yo, digamos, mi hipótesis, para decirlo en dos palabras, es que es algo inevitable para una cabeza realista terminar acá, ¿sí? o casi inevitable. La tentación es muy fuerte de caer en esto. La ciencia puede orientar y corregir a la teología sobre los textos que hablan del mundo. Acá estoy hablando de asimetría. Pero la teología no debe corregir a la ciencia. Y otra vez la inversión en la jerarquía de las disciplinas. Uno de los dos libros de Dios está subordinado al otro en algunas cuestiones. Como escribió Júdicas, es el físico quien decide si tal o cual texto debe ser tomado literalmente, alegóricamente o como una adaptación a la observación ingenua. Variar las lecturas de las escrituras evita la refutación de los contenidos bíblicos por las teorías científicas. La investigación científica es autónoma con respecto a la teología. El camino al cielo es irrelevante para la investigación empírica, pero la exégesis con respecto a la ciencia no lo es. Esta asimetría será mucho más clara y madura en las cartas de Galileo, pero creo que el primer paso en esa dirección puede reconocerse aquí en este tratado. Es innegable que la progresiva adopción del realismo por parte de los científicos es un paso clave hacia este cambio en la jerarquía de las disciplinas, algo que seguramente generaría resistencia. Ciertamente, a medida que los astrónomos se adentraran en el ámbito de la física y la perspectiva realista se hiciera más clara, seguramente surgirían enfrentamientos. Osiander, Reticus y Copérnico eran conscientes de ellos, pero de estos tres fue solo Osiander quien explícitamente tomó partido por un claro punto de vista instrumentalista respecto de la nueva astronomía en un intento de minimizar los ataques contra De Revolutionibus. Entonces, aun cuando nuestros conocimientos pueden ser falibles, la ciencia nos obliga a comprobar los contenidos de las escrituras y nuestras interpretaciones son la pieza sustituida, como el fusible de cambio cada vez que aparecen las contradicciones. Es siempre la teología la que tiene que corregirse, nunca la ciencia. Entonces, lo contrario otra vez no es cierto, puesto que las palabras de la escritura se refieren a realidades sublimes y totalmente distintas, no debe alegarse que censuran a los filósofos. Reticus permite que las teorías científicas influyan en los exégetas, ya que puede encontrar en la escritura lo que la ciencia nos ha enseñado. Entonces, el acomodacionismo es como que pone una barrera, pero una vez que asumís el realismo, esa barrera se torna difusa. De nuevo, si las teorías científicas descubren hechos sobre el mundo, esto bien podría ser una brújula para los exégetas. Para un creyente que defiende el realismo, no hay duda de que la ciencia debe influir en la construcción del conocimiento religioso, ya sea por acomodación o por el redescubrimiento de verdades ocultas, para usar la expresión de Reticus, en el texto. En cualquier caso, el resultado deseable será una lectura de la Biblia que no esté en contra de lo que sabemos del mundo gracias a los esfuerzos científicos. Si la ciencia llega a verdades sobre la naturaleza y estas parecen estar en contra de algunos versículos bíblicos, hay que releer esos versículos para evitar conflictos. El acomodacionismo y las lecturas alternativas nos ayudan a eludir estos obstáculos. Sin embargo, admito que la mencionada asimetría no se deriva necesariamente solo a partir de un desencadenante realista.
una posición menos decidida también podía ser un camino a la misma Roma. El debate entre realistas y antirrealistas, noten interesante, no trata acerca de qué teoría debemos aceptar o es más adecuado aceptar. Es posible que un ficcionalista esté de acuerdo con un realista respecto a, por ejemplo, qué teoría tiene mejor adecuación empírica, pero al mismo tiempo mantenga sus diferencias sobre cómo es el mundo, o la certeza respecto de cómo es el mundo. Por lo tanto, para cualquier fin práctico, la consecuencia para la hermenéutica es indistinguible de lo que concluiría un realista. Sin embargo, incluso cuando sería perfectamente posible encontrar a un no realista dependiendo del acomodacionismo, la propuesta es preferir positivamente una lectura compatible con el conocimiento científico actual, y solamente todo esto cobra fuerza si uno asume el realismo. Bueno, vamos rápidamente a las conclusiones y luego podemos dialogar. Gracias al descubrimiento de Huygens, obtenemos atisbos de cómo Rheticus, el primer converso oficial a la cosmovisión copernicana, trató de conciliar una Tierra en movimiento y un Sol estable con algunos textos bíblicos que parecen afirmar lo contrario. El resultado, el lector debe tener en cuenta que los destinatarios iniciales de la Biblia eran en su mayoría personas incultas. Esto, unido al hecho de que los objetivos de los escritos sagrados tienen que ver con la salvación y el culto, y no con el conocimiento natural, le ayudó a concluir que los dichos bíblicos sobre el mundo no son apodísticos. Galileo va a ir un pasito más adelante, pero bueno, pues en todo caso lo compartimos en la charla. Contextualmente, el acomodacionismo aparece como un refugio para los cristianos seducidos por la nueva astronomía sine qua non. El tratado es el primer intento de aplicar este enfoque agustiniano a la nueva topografía de los cielos. Genéricamente, lo mismo ocurriría con cualquier otra teoría científica que amenazara aparentemente algunos pasajes de las Escrituras. Ninguna teoría corre ahora el riesgo de ser rechazada sobre una base escritural, cosa que, esto es como una expresión de deseo, hay que verlo, ¿no? Porque después podemos ver que por décadas todavía la lectura de la Biblia actuaba como una forma de zaranda que había que sortear si no pretendía que la teoría que uno proponía habría de ser aceptada. Aunque Rheticus no dudó una y otra vez en calificar de hipótesis la propuesta de su maestro, sí creía que era cierta. La Tierra estaba realmente en movimiento. Esto explica los riesgos personales que asumió cuando decidió publicar la Ratio Prima. También reconocemos las ambigüedades que aparecen en este tratado, pero aun cuando sea posible encontrar matices de ficcionalismo en algunos pasajes, definitivamente no se puede equiparar legítimamente con Osiander, a Rheticus con Osiander en este sentido. Por otra parte, es engañoso identificar las afirmaciones relativas al falibilismo, esto de que las teorías pueden equivocarse, con una hostilidad hacia el realismo. Rheticus y Copérnico sabían que si uno ha de leer la letra llana de un texto bíblico sobre la naturaleza como autoritativo, entonces el copernicanismo no tenía futuro. El instrumentalismo era una salida y haría que una obra sobre ciencia y religión fuera más fácil de producir o incluso irrelevante. La existencia misma de una obra como este tratado aboga por una perspectiva no ficcional de su autor. Por tanto, no hay razón para dudar del consenso que sitúa Rheticus en el ámbito realista. En cuanto a cómo debe afectar la ciencia al pensamiento teológico, he identificado los 4 postulados que compartí antes. La perspectiva de la acomodación está en el centro de ellos y tiene como consecuencia que el literalismo deje de ser un enfoque privilegiado para los exégetas. Es más, Rheticus atacó con éxito el literalismo en su propio terreno, igual que Galileo haría después. Además, Rheticus acepta implícitamente una asimetría en la relación entre ciencia y religión, en un planteamiento similar al que Galileo propondría décadas más tarde. La ciencia puede afectar y corregir la teología, porque algunos textos tratan de la naturaleza, pero la teología no debe afectar ni corregir los esfuerzos científicos. Sugiero que su compromiso con el realismo es una posible explicación de su propuesta que traiciona sus propios principios. Esto de encontrar en la Biblia mensajes que van de la mano de hipótesis científicas que él suponía bien establecidas. Como corolario, la progresiva adopción del realismo por los científicos fue un paso clave hacia el cambio de la jerarquía en la jerarquía de las disciplinas. Este enfoque alcanzó su madurez con Galileo, pero creo que la incoherencia de Rheticus es el primer paso hacia esta misma dirección en astronomía. Bueno, me pasé unos minutitos, Verónica, perdón, pero esto es lo que tenía para compartir.